Audiolibro presentación Nueva Medicina Germánica. Dr. Rike Hirhammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Meine Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirhammer. Capítulo sexto. Ejemplos clasificados según hojas embrionarias. Segunda parte. Locución: Josep María Subirà Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. Hoja embrionaria mesodermo. Mesodermo nuevo. SBS de los ovarios. Fase CA. Necrosis de ovario. Reducción celular. Ejemplo: una paciente de 50 años acudió a su ginecólogo porque sentía algo allá abajo, en el vientre. El ginecólogo alternativo le diagnosticó por ecografía un adenocarcinoma de trompas o algo más grave. Fue entonces cuando se puso en contacto conmigo. Yo dije que se trataba de un quiste de ovarios. Nos pusimos de acuerdo para efectuar un escáner cerebral y otro de la pelvis. En cuanto a esto, el colega estaba totalmente seguro de que por lo menos se trataba de un quiste muy maligno y que se tenía que operar de inmediato. Yo estaba más avezado que él en la lectura de los escáneres cerebrales y aposté con él que se trataba de un quiste de ovario que ya se estaba indurando. DHS. La paciente no deseaba hablar de ello. Es algo que también hay que aceptar. Manifestación. En la fase de conflicto activo se forma una necrosis de ovario que generalmente pasa desapercibida si el ovario mermado no es examinado a microscopio por un histopatólogo. Eso provocó una disminución de la producción de estrógenos que puede conducir a una amenorrea. Contenido conflictual. Un conflicto de pérdida. Hijo, padres, esposo, amigos, por muerte, también en caso de aborto o alejamiento. Como hemos dicho, la mujer había acudido a su ginecólogo porque su vientre había crecido y tenía la impresión de que algo no funcionaba allá abajo. Mi seguridad de que se trataba de un quiste de ovario casi completamente indurado, es decir, al final de la fase PCL, la convenció y decidió esperar 2 o 3 meses, ya que le prometí que no pasaría nada y que simplemente le quedaba el recurso de operarse más tarde. Parecía que estuviera preñada de 5 meses. El quiste era grande como la cabeza de un niño. Pero como yo veía que la induración había casi finalizado, le dije: a partir de ahora, por cada mes vas a parecer 2 años más joven. Ella estaba de acuerdo en probarlo y decidió esperar 3 meses. Luego no dejó que nadie más se acercara a su vientre. Al cabo de 3 meses, todos le decían: ¡qué buena cara tienes! Ella respondía: mi médico ya me lo había dicho. Quienes no la conocían la echaban muchos menos años. El proceso de solución-restitución dura 9 meses, igual que un embarazo, y evoluciona de la siguiente manera. En la fase PCL, la necrosis se regenera, se rellena con la creación de nuevo tejido, produciéndose un quiste de diferentes tamaños, dependiendo de la masa conflictual, que empieza siendo líquido para indurarse a continuación. Al inicio, el quiste ovárico se adhiere a los órganos que le rodean para aprovisionarse de sangre, lo que es interpretado erróneamente como crecimiento invasivo. Cuando ya disponemos de vascularización propia, se despega espontáneamente. El quiste presenta entonces forma de cápsula dura y sólida, por lo que si desde un punto de vista mecánico llega a ser molesto, permite extirparlo con facilidad. Las llamadas endometriosis, siempre productoras de estrógenos y que hasta el presente no se podían explicar, son una aparición muy interesante. Se producen por la rotura de un quiste ovárico todavía en estado líquido o semilíquido, cosa que ocurre a menudo en caso de síndrome, que se desparrama e instala en la cavidad ventral. Las partes siguen la misma evolución descrita, formándose de nuevo pequeños quistes ováricos a razón de su impulso de crecimiento innato de 9 meses, y entonces producen, tal como decíamos, estrógenos. El sentido biológico se alcanza al final de la fase PCL. El quiste finalmente indurado produce entonces más hormonas sexuales, estrógenos. El aumento de la producción de estrógenos da una apariencia mucho más joven y una mejor ovulación. La mujer se queda embarazada más fácilmente. SBS de los huesos. Fase CA. Necrosis de hueso igual a osteolisis, reducción del tejido óseo, agujeros por
descalcificación en el hueso sin dolor. Ejemplo, con ocasión de un torneo de tenis de los jóvenes de su club, un hombre diestro de 17 años perdió la final contra un rival al que hasta entonces siempre había vencido. Había tenido un mal día, nada le funcionaba, se sentía desvalorizado en el terreno deportivo. DHS, en el terreno del torneo contra su rival, la derrota le cogió completamente a contrapié. Contenido conflictual, desvalorización deportiva. Si hubiera sido más rápido, habría podido ganar el torneo de tenis. Manifestación. Posteriormente, nadie se dio cuenta de que esta desvalorización en el terreno deportivo había provocado osteolisis en la rodilla derecha, rodilla del partener, a nivel de la cabeza de la tibia y del fémur. La simpaticotonía de la fase CA lo convertía en especialmente bueno en el tenis y al final de la temporada siguiente ganó la revancha contra su rival, pero a partir de entonces empezó a tener problemas en la rodilla. Cuando 4 semanas después acudió a verme acompañado de su tía médica, su rodilla derecha totalmente hinchada en fase PCL, por encima y por debajo de la articulación, no pasaba desapercibida. Naturalmente, al ganar la revancha, el paciente había encontrado la solución a su conflicto CL de desvalorización. A partir de allí comenzó la fase PCL, la recalcificación, y su rodilla empezó a inflarse y a dolerle. Para mí, que antaño había dirigido el servicio de balneoterapia de la Clínica Universitaria de Heidelberg, era un caso normal. Era lo que denominábamos un reumatismo articular agudo. Este tipo de pacientes los enviábamos a los centros de reposo y rehabilitación de los alrededores, donde debían descansar durante 3 o 4 meses hasta la total recuperación. Cuando, como en este caso, existían fracturas patológicas, se ponía una escayola para inmovilizar la articulación. Nadie murió nunca por ello. A continuación se necesitaba hacer una recuperación del movimiento de la rodilla. Sentido biológico. Conseguir, al final del proceso, un hueso más fuerte que antes. En nuestros días, por ignorancia, la parte del hueso hinchada y dolorosa con síndrome, la inflamación y el dolor es mucho mayor. Se punciona de forma que el callo a un líquido fluye, provocándose así un osteosarcoma que debe ser amputado de inmediato y tratado con radiación, quimio y morfina. La mortalidad por osteosarcoma es espantosa, más de un 90%. La quimio y la radioterapia destruyen la fase de restitución. El dolor desaparece durante su administración, pero provoca daños a menudo irreparables, con lo que carece de sentido. Los pacientes en esta fase tienen leucemia. Sin embargo, la leucemia no es una enfermedad, sino un síntoma de esta fase de restitución ósea tras la pérdida de hueso de la fase CA. La fase de leucemia viene siempre precedida de una fase de leucopenia y eritropenia, con reducción de glóbulos blancos y rojos, anemia, que representa la fase CA de un conflicto de desvalorización con osteolisis del hueso a nivel orgánico. Con la solución del conflicto, CL, se reanuda la hematopoiesis de glóbulos blancos y rojos. La de los glóbulos blancos, los leucocitos, se realiza muy rápidamente, leucemia. La de los glóbulos rojos, los eritrocitos y trombocitos, entre 3 y 8 semanas más tarde. Es lo que denominamos el retraso de la eritropoiesis. Al final de la fase PCL-B, el número de eritrocitos es transitoriamente superior al normal, eritrocitemia. Después de la CL, en la fase PCL, leucemia, se produce la vasodilatación típica de vagotonía. El diámetro de los vasos sanguíneos es más grande. Por esto vemos un descenso de hemoglobina y del número de eritrocitos debido a una mayor dilución en un plasma sanguíneo aumentado. Hematócritos 20%, eritrocitos casi 80% en sangre. Hablamos entonces de pseudoanemia porque los glóbulos rojos no disminuyen, sino que al contrario van aumentando primero lentamente y rápidamente después del llamado retraso de la eritropoiesis, eritrocitemia. El síntoma de leucemia aparece tan solo en la segunda fase del SBS, pero también podemos encontrarlo tras una irradiación de la médula ósea después de bombardeos atómicos o accidentes nucleares, Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, en señal de un intento de reparación de la médula ósea roja. En 1986, cuando ya se me había retirado la licencia para ejercer la medicina por no abjurar de mi descubrimiento, el caso de este joven fue llevado a los tribunales, transformándolo en delito, ejercicio ilegal de la medicina. Lo único que había hecho, por mi sentido de la responsabilidad médica y por compasión, era escayolar la rodilla fracturada para que el paciente pudiera regresar al norte de Alemania con la pierna inmovilizada e ingresar en la clínica a la mañana siguiente. Si no lo hubiese hecho, el asunto de cualquier modo se hubiera vuelto en contra mía y me habrían acusado de negación de asistencia a persona en peligro.
En la siguiente visita, la escayola se hallaba como cuerpo del delito encima de la mesa del juez, que decidió que no hubiera debido hacer nada. Fue el famoso caso de la férula de escayola. Hoja embrionaria, ectodermo. SBS de los canales galactóforos. Fue casualidad que encontrásemos a la cabra Meki, que por miedo a los perros se había refugiado en un conducto de canalización de donde habíamos podido salvarla. La llamábamos Meki porque balaba sin cesar. DHS. Se había sacrificado a todas las crías de Meki, por lo que debía haber sufrido un fuerte conflicto de separación como cualquier cabra, vaca o incluso como lo sufriría una mujer si perdiera a su hijo. Manifestación: ulceración de los canales galactóforos inapreciable desde el exterior. Cuando la piel exterior, epidermis del pecho, viene involucrada en el proceso, entonces sí se produce una reducción de la sensibilidad localizada o general. La paciente siente poco o nada en la piel del pecho. Además, se presentan problemas en la memoria inmediata. Por ejemplo, la hembra no reconoce su cría. Contenido conflictual: conflicto de separación, de sentirse arrancado del contacto corporal. Pérdida de contacto con el hijo, la madre, con el rebaño, un familiar, un amigo, la pareja, etc. Sentido biológico: ulceración de los canales galactóforos para que, en caso de prolongarse la separación, el agrandamiento de los conductos por la ulceración permita que la teta llena de leche pueda ir vaciándose sin que el pequeño mame. La insensibilidad y la reducción de la memoria a corto plazo tienen el sentido de olvidar el contacto que añoramos. Postdata. En los SBS de los conductos galactóforos en los que la fase de conflicto activo es de corta duración, no es posible apreciar nada externamente. Sin embargo, en los casos de larga duración se produce lo que se denomina un nódulo escirroso. Las paredes de los conductos ulcerados se pegan y cicatrizan en un nódulo duro, con retracción del pezón, que puede percibirse en la mamografía y que en tal caso es diagnosticado erróneamente como cáncer. En general, el denominado cáncer ductal se diagnostica cuando el pecho se hincha, es decir, cuando el conflicto de separación se resuelve y la paciente entra en la fase PCL. Para que Meki no estuviera sola, habíamos comprado una pequeña cabrita para hacerle compañía. Ambas se hicieron inseparables muy rápidamente. Esto debió significar la solución de un conflicto de separación para Meki, puesto que su ubre izquierda se puso enorme, fase PCL. Simplemente significaba que por fin había una solución en los canales galactóforos que anteriormente estaban ulcerados, concretamente una inflamación debida a la restitución tisular con edema que se produce una obstrucción que desde el punto de vista biológico no estaba prevista que ocurriera de esta forma, ya que normalmente un pequeño lactante mamaría la leche. Por ejemplo, en las mujeres que en ese momento no están amamantando, la leche que se produce acuosa en inicio y más densa después, a menudo no puede fluir debido al edema, por lo cual el seno se obstruye, poniéndose caliente, enrojeciéndose e hinchándose rápidamente. La inflamación del seno es siempre el signo del inicio de la fase de restitución. Llamamos a un cabrero y durante 3 meses estuvo acudiendo a vaciar la ubre cada 3 días. Luego de esto, el carcinoma ulcerativo de los canales galactóforos había desaparecido. Por lo demás, la leche que yo bebía encantado tenía buen sabor, como la leche normal de cabra. Declarar esta proliferación maligna, es decir, llamar cáncer a esta regeneración del tejido ulcerado, es una de las idioteces más estúpidas de la vieja medicina oficial. Del 70-80% de mujeres que son diagnosticadas de lo que se llama un carcinoma ductal, ninguna debería morir. No necesitan ni quimio ni radioterapia, tampoco sirve de nada amputarles el pecho, solo pueden presentarse complicaciones en los casos en que simultáneamente se estuviera en presencia del síndrome, pero incluso este puede ser controlado solucionando el conflicto existente. En principio, las mujeres no tienen otra cosa más que lo que nuestra querida Meki, su mama hinchada, y esta mama solo necesita ser vaciada. En la mujer, un lactante, la pareja o un sacaleches puede hacer exactamente lo mismo, vaciar el pecho. En una vaca, cuando una de las ubres se hincha, mastitis, el ganadero deberá vaciar durante semanas con mucho cuidado esta ubre. Esto se produce frecuentemente porque casi siempre se les quitan los terneros a las vacas. Nunca hay complicaciones serias porque los vaqueros saben lo que tienen que hacer. SBS motor y SBS sensorial, esclerosis en placas o esclerosis múltiple EM. Se trataba de la hija de una veterinaria. Todo se inició trágicamente 1 año y medio antes con ocasión de una vacuna contra la viruela.
Desde que se conoce la vacuna contra la viruela, se sabe que la mayoría de niños no se inquietan especialmente, sobre todo si el doctor es hábil y lo hace de manera tranquila e impecable, pero basta con que uno de los niños se ponga a llorar o se revuelva dando patadas con todas sus fuerzas para defenderse y que se le tenga que sujetar a la fuerza, mientras que quizá el doctor, poco experimentado o sin temple, realiza la vacunación torpemente. Entonces también los otros niños que en brazos de sus madres presencian la escena se aterrorizan. DHS. La pequeña niña hizo un gran DHS mientras la vacunaban, paravertebralmente entre los omoplatos contra la viruela. Se defendió con brazos y piernas, aullando con todas sus fuerzas. Manifestación. Poco después, la niña quedó paralizada en sus 4 extremidades. Los médicos supusieron erróneamente que se trataba de una tetraplegia debido a una tumoración en la médula espinal que en verdad no existía. La actividad conflictual persistía, raíl, por el hecho de que se manipulaba siempre al mismo punto. En la fase CA, la parálisis motora aumenta dependiendo de la intensidad del conflicto. Se van reduciendo o desaparecen totalmente los impulsos del centro cortical motor del cerebro hacia los músculos estriados. Los músculos afectados pueden ser músculos aislados, grupos musculares o miembros completos. La parálisis no es dolorosa. Contenido conflictual. Conflicto de no poder huir, alejarse, o de no poder acercarse, o conflicto de sentirse contra las cuerdas, sin posibilidad de movimiento, parálisis de piernas, de no poder sostener, agarrar o defenderse, soltarse, brazos, manos, de no poder evitar apartarse cuando algo, un coche o una bicicleta, se te viene encima, músculos de los hombros y de la espalda. Eso es lo que se denomina esclerosis en placas, EM, pero nosotros lo denominamos parálisis motora biosensorial. Sentido biológico, reflejo de hacerse el muerto. Postdata. Existen pues 2 clases de parálisis, las parálisis motoras regidas por el centro cortical motor y las parálisis sensoriales regidas por el centro cortical sensorial. El conflicto es el miedo de no poder notar o sentir. Estos conflictos de HS provocan una parálisis sensorial. Cuando un paciente consigue pequeñas soluciones temporales, entonces en la sustancia blanca aparecen pequeñas soluciones con glía en los HH de la intervención nutritiva de esos músculos que en un TAC con contraste aparecen blancas como los gliomas y son malinterpretados como esclerosis, EM. En caso de que se pueda encontrar solución al conflicto, en un niño esto puede tardar años, en la fase PCLA, el foco de Hammer cerebral se dematiza produciéndose debido a esto, una disminución temporal todavía mayor que en la fase activa de la función motora. En el caso del conflicto de motricidad, tiene lugar la crisis típica de epilepsia, en la que se producen espasmos musculares incontrolables, tónico y o clónicos, que pueden ser locales o generalizados si está implicado centro cortical motor completo derecho e izquierdo, con mordedura de la lengua, espuma en la boca debido a los movimientos de la lengua, etc. A partir de la crisis epiléptica, fase PCLB, se va recuperando progresivamente la movilidad. Debido a esto, el paciente en niños conducido a urgencias hospitalarias pinchado de nuevo por motivos de diagnóstico recae en el raíl. Y en caso de nueva solución, desde luego hará una nueva crisis epiléptica. Finalmente, el paciente acaba siendo etiquetado como epiléptico. Uno de los conflictos secundarios más habituales es el diagnóstico de los médicos. Tiene un EM, tiene una esclerosis múltiple y ya no podrá volver a andar o algo parecido. Esto provoca instantáneamente en el paciente un nuevo conflicto motor que en general actúa de forma irrevocable como un engrama hipnótico por la aceptación del diagnóstico por parte del paciente. En realidad, este falso diagnóstico y esta aceptación dificultan el acceso a la terapia. Tras un diagnóstico de esclerosis múltiple, el primer conflicto deja de tener sentido para el paciente, ya que ahora lo que ocupa el centro del escenario es su propia enfermedad, pero la parálisis persiste a causa del conflicto secundario activo. Lo cierto es que la esclerosis múltiple, tal como nos la imaginamos, no ha existido nunca. Esta es la razón por la que en la germánica no hablamos nunca de esclerosis en placas, sino de parálisis motoras y sensoriales que podemos ordenar de forma exacta, porque el homúnculo del centro cortical motor y sensorial, dado que cada músculo está provisto de una inervación motora cortical y de una inervación trófica dirigida por las sustancias blancas con 2 focos de Hammer. Entre un 70 a 80% de nuestras supuestas parálisis de los músculos estriados podrían inscribirse bajo esta clasificación. En este tipo de casos siempre ha de procederse como en una investigación criminal, informarse exactamente para saber cuándo apareció la parálisis. Lo que no se puede es seguir simplemente declarando como paraplegia todo aquello que no se puede explicar. Los niños que nacen con una parálisis han tenido un gran conflicto intrauterino, un DHS dentro del cuerpo de la madre.
que ha afectado al centro motor o sensorial. La crisis epileptoide que sigue a la solución de un conflicto sensorial consiste en una crisis de ausencia, que puede incluso durar días, sin que sea un verdadero coma. Se puede hablar un poco a los pacientes, pueden comer y a continuación recuperan toda su conciencia. Fin del libro Presentación Germánica Nueva Medicina. Y recuerda que si te quieres descargar este libro, lo puedes hacer entrando en mi página web labacteriafeliz.com, ir a la pestaña de libros y desde allí descargártelo gratuitamente.